Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que envuelven a nuestras estrellas y telenovelas favoritas. Hoy prepárense para una exclusiva que los dejará boquiabiertos, porque vamos a hablar del escándalo que ha sacudido a una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que han oído, la tormenta ha llegado y parece que no se va a disipar fácilmente. La relación, que alguna vez fue la personificación del romance de cuento de hadas, ahora se tambalea al borde del abismo, amenazada por rumores, fotografías filtradas y una disculpa pública que ha dividido a la opinión pública. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de una serie, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y, por supuesto, los mejores momentos de sus series turcas favoritas. No se arrepentirán. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas novedades y análisis en profundidad del mundo del entretenimiento turco. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó como un cuento de hadas en el set de Senkalkapm, ha estado en el ojo del huracán desde hace meses. Rumores de infidelidades, celos profesionales y hasta incompatibilidad de caracteres han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Pero lo que nadie esperaba era una disculpa pública por parte de Kerem. Así como lo oyen. Una confesión que ha abierto un nuevo capítulo en esta saga, sembrando aún más dudas sobre el futuro de la pareja. Pero para entender mejor el contexto de esta bomba, primero debemos recapitular un poco la historia de amor entre estos dos talentosos actores. Su relación floreció mientras grababan Senkalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, era innegable, y pronto esa química se extendió fuera de la pantalla. Confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, eventos y, por supuesto, las redes sociales. Su amor, que parecía sacado de un guión de telenovela, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Senkalkapm es una serie que, a pesar de ser una comedia romántica ligera, tocó temas importantes como la ambición, el amor verdadero y la superación personal. La historia sigue a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a una trampa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para obtener su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo comercial se convierte en un amor inesperado y lleno de obstáculos. La trama, aderezada con humor y situaciones hilarantes, resonó con el público, convirtiendo a la serie en un fenómeno global. La serie fue un fenómeno global, catapultando la fama de Hande y Kerem a niveles estratosféricos. Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndolos en íconos internacionales. Y precisamente esa fama y la presión mediática podrían haber sido uno de los factores que contribuyeron a la crisis en su relación. El constante escrutinio, las expectativas del público y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo hiperconectado, ejercieron una presión implacable sobre la pareja. Ahora, volviendo a la polémica, los rumores de una posible separación comenzaron a intensificarse a principios de este año. Se les veía menos juntos en público y sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas. Los fans, por supuesto, notaron estos cambios y comenzaron a especular sobre los motivos. Algunos apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Kerem con otra actriz, mientras que otros aseguraban que la diferencia de ambiciones profesionales estaba creando una brecha entre ellos. Se rumoreaba que Hande se estaba enfocando en proyectos internacionales, mientras que Kerem prefería consolidar su carrera en Turquía. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática, habrían minado la relación. Pero el verdadero detonante fue la filtración de unas fotografías de Kerem en actitud cariñosa con otra mujer en un evento. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando una ola de indignación entre los fans de Hande y desatando una tormenta mediática sin precedentes. Kerem se mantuvo en silencio durante días, alimentando aún más la especulación. La prensa turca se cebó con el tema, publicando artículos especulativos y entrevistando a fuentes cercanas, que aportaban aún más leña al fuego. La situación se tornó insostenible. Hasta que finalmente decidió romper el silencio. A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram,
Kerem reconoció haber cometido errores y pidió disculpas públicamente a Hande por el dolor y la decepción causados. En el comunicado, Kerem afirmaba que las fotografías habían sido sacadas de contexto y que su relación con la otra mujer era estrictamente profesional. Sin embargo, admitió que su comportamiento había sido inapropiado y que lamentaba profundamente haber lastimado a Hande. Una declaración ambigua, que intentaba minimizar el daño, pero que no logró calmar las aguas. La reacción a la disculpa de Kerem ha sido mixta. Algunos fans han aplaudido su valentía y honestidad, mientras que otros la consideran insuficiente y creen que el daño ya está hecho. Han surgido hashtags como #Hande de Serves Better y #We Stand With Hande, que expresan el apoyo incondicional a la actriz. Otros, sin embargo, critican a Hande por no pronunciarse y la acusan de estar jugando al misterio para aumentar su popularidad. La polarización es evidente. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿aceptará Hande las disculpas de Kerem? ¿Habrá reconciliación o es el fin definitivo de este romance turco? La respuesta, por supuesto, solo la tienen ellos. Un silencio que alimenta aún más la incertidumbre. Pero este drama nos lleva a reflexionar sobre la presión que sufren las parejas famosas, especialmente aquellas que se conocieron y enamoraron en el set de una serie de éxito. La expectación del público, la constante vigilancia de los medios y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores, la envidia y la traición. Mantener una relación sana y estable en este entorno hostil es un desafío titánico. Y hablando de relaciones que florecen en el set, otra serie que nos viene a la mente es Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque la serie es una comedia romántica adorable y llena de energía, la relación entre los protagonistas fue mucho más tormentosa fuera de la pantalla. Una historia llena de altibajos, celos y rumores de infidelidad. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el carismático fotógrafo y dueño de la empresa. La serie destacó por su humor fresco, sus paisajes impresionantes y, por supuesto, la química innegable entre Demet y Can. Sin embargo, los rumores de tensión y conflictos entre los actores eran constantes. Se decía que sus personalidades chocaban y que la presión del éxito estaba afectando su relación. La prensa turca llegó a publicar que ambos actores se dirigían la palabra únicamente durante el rodaje. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre Demet y Can. Pero lo cierto es que, tras el final de la serie, se distanciaron y no volvieron a trabajar juntos. Algunos medios llegaron a afirmar que su relación terminó en muy malos términos, aunque ambos actores han negado estas informaciones. Un final agridulce para una pareja que conquistó a la audiencia con su química en la pantalla. Lo que sí es cierto es que Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. La serie conquistó audiencias en todo el mundo y consolidó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se convirtieron en dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. La serie abrió las puertas del mercado internacional a ambos actores, catapultando sus carreras a nuevas alturas. Y ahora, para cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que, si bien no se centra en un romance que nació en el set, sí aborda las complejidades de las relaciones amorosas y las dificultades que enfrentan las parejas en la sociedad moderna. Aşk 101. Una mirada fresca y realista a las relaciones juveniles. Aşk 101 es una serie juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita, poniéndola en contacto con un entrenador de baloncesto. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la importancia de la educación. Aunque el romance no es el tema central de la serie, las relaciones amorosas entre los personajes son un elemento clave de la trama. La serie explora las diferentes formas de amar, los miedos y las inseguridades que acompañan a la adolescencia. Aşk 101 destacó por su elenco joven y talentoso, su guión inteligente y su banda sonora pegadiza. La serie fue un éxito entre el público adolescente y juvenil, y generó un gran debate sobre los temas que abordaba. Además, la serie sirvió de plataforma para lanzar la carrera de varios jóvenes actores, quienes se han convertido en las nuevas estrellas de la televisión turca. Una serie que demostró que las series juveniles también pueden ser inteligentes y relevantes. Volviendo al caso de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si su relación podrá superar esta crisis.
Lo que sí es evidente es que la presión mediática y la expectación del público pueden ser una carga muy pesada para cualquier pareja, especialmente para aquellas que se conocieron y enamoraron en el set de una serie de éxito. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor, incluso cuando nace en el paraíso de la ficción, también está sujeto a las mismas vicisitudes que cualquier otra relación. En resumen, hoy hemos hablado del escándalo que ha sacudido a una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos analizado la disculpa pública de Kerem tras la filtración de unas fotografías comprometedoras. También hemos recordado otras series donde el romance traspasó la pantalla, como Senkalkapm y Erkencikus, y hemos hablado de Ask 101, una serie que aborda las complejidades de las relaciones amorosas en la sociedad moderna. Hemos visto cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones, y cómo los rumores y las especulaciones pueden desestabilizar incluso el amor más fuerte. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande debería perdonar a Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? ¿Creen que las relaciones que nacen en el set tienen más probabilidades de fracasar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita, le den me gusta al vídeo y lo compartan con sus amigos. Así me ayudan a seguir creando contenido emocionante para ustedes. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós, amantes de las series turcas. Manténganse sintonizados para más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco.